La noche del 11 de julio de 2015, el Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, era en teoría el lugar más seguro del país. Cámaras, sensores, guardias, protocolos y muros reforzados prometían que nadie, absolutamente nadie, podría escapar. Pero esa noche, uno de los hombres más buscados del planeta desapareció como un fantasma, dejando tras de sí un túnel digno de una película de Hollywood. El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, no era un criminal cualquiera. Era, para muchos, una figura casi mitológica del narcotráfico. Astuto, escurridizo y con una fortuna que rivalizaba con la de magnates legales. Su captura en 2014 había sido presentada por el gobierno mexicano como un triunfo rotundo en la guerra contra el narcotráfico. Pero aquella victoria duraría poco. A las 8:52 del 11 de julio, Guzmán se dirigió a la ducha de su celda. Las cámaras de vigilancia, que monitoreaban cada uno de sus movimientos, registraron cómo el capo caminaba tranquilo hacia el rincón donde se encontraba una pequeña regadera. En segundos, desapareció del ángulo de visión. Lo que los guardias no sabían era que bajo el suelo, a unos 10 metros de profundidad, un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud lo esperaba. El pasadizo, que conectaba su celda con una construcción en obra negra en las inmediaciones del penal, estaba equipado con iluminación, ventilación y una motocicleta adaptada sobre rieles para transportar materiales. No era una excavación improvisada, era una obra meticulosa, planeada durante meses, con precisión milimétrica. Las autoridades estimaron que el túnel costó millones de dólares y que se necesitó maquinaria pesada y conocimiento técnico avanzado para completarlo sin ser detectado. Cuando las alarmas se activaron, ya era tarde. Los guardias revisaron la celda, vieron el agujero bajo la regadera y el país entero entró en estado de conmoción. El gobierno federal anunció un operativo masivo, retenes, helicópteros, búsquedas en campo abierto y revisiones en domicilios. Pero el Chapo ya se había desvanecido. La fuga fue una catástrofe política. El presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en Francia en visita oficial, y su administración quedó marcada por el bochorno internacional. Si el criminal más famoso del país podía escapar del penal más seguro, ¿qué significaba realmente la palabra máxima seguridad en México? Durante meses, el nombre del Chapo volvió a dominar titulares. En Sinaloa, corrían rumores de que lo habían visto en la sierra, otros decían que había cruzado la frontera hacia Guatemala. Su figura creció en el imaginario popular. Para algunos, era un símbolo de resistencia frente a un Estado corrupto e ineficiente. Para otros, la encarnación misma de la impunidad. La cacería terminó el 8 de enero de 2016, cuando fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, tras un tiroteo con la Marina. Irónicamente, su caída se precipitó por una entrevista secreta que concedió al actor Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo, con quienes había intentado negociar una película sobre su vida. El mito se volvió tragedia personal. El hombre que había burlado al Estado 2 veces ya había escapado en 2001 escondido en un carrito de lavandería fue finalmente extraditado a Estados Unidos en 2017. Hoy, Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Su fuga del altiplano sigue siendo un episodio que condensa la complejidad de México. Un país donde la corrupción, la pobreza y la sofisticación del crimen organizado se entrelazan de forma trágica y fascinante. La fuga del Chapo no fue solo la escapatoria de un hombre. Fue una metáfora brutal de las fisuras del sistema judicial mexicano, un espejo que reflejó las complicidades invisibles entre poder y crimen. Y aunque el túnel fue sellado y el protagonista está tras las rejas, la historia sigue viva en los corridos, en los libros, en los documentales como una advertencia y como un relato casi literario de la realidad latinoamericana, la del hombre que cavó su libertad bajo tierra. En los meses que siguieron a la fuga, el país entero buscaba respuestas. ¿Cómo pudo un hombre burlar todos los sistemas de seguridad del penal más vigilado del país? La investigación interna reveló que al menos una treintena de funcionarios federales y custodios habrían colaborado, por acción u omisión, en la evasión. Se habló de cámaras apagadas, de guardias que no escucharon los ruidos de maquinaria, de ingenieros que sabían más de lo que declararon. El túnel no fue solo un símbolo de fuga física, fue un símbolo de complicidad institucional. Para la opinión pública mexicana, la fuga fue más que un episodio criminal. Fue una bofetada al discurso oficial de un gobierno que prometía modernidad y transparencia,
pero que se derrumbaba entre escándalos de corrupción, violencia y desconfianza. El Estado fuerte que Enrique Peña Nieto buscaba proyectar se convirtió, de golpe, en un Estado vulnerable, incapaz de retener a su preso más importante. A diferencia de otros capós, Joaquín Guzmán Loera logró construir una identidad ambigua, oscilante entre el villano y el héroe popular. En Sinaloa, su tierra natal, muchos lo recuerdan como un benefactor. El hombre que daba trabajo, que ayudaba a los pobres, que financiaba fiestas patronales y pavimentaba caminos donde el gobierno no llegaba. En el resto del país, su nombre es sinónimo de sangre y tráfico, de un imperio construido a punta de violencia y dólares. Los narcocorridos, género musical profundamente arraigado en la cultura norteña, lo convirtieron en un personaje inmortal. El jefe de jefes, el señor de la montaña, el número uno. Apelativos que lo colocaban en una liga aparte, entre la admiración y el miedo. El Chapo se volvió una marca cultural, una presencia constante en la narrativa del México contemporáneo, donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa. La fuga del Chapo trascendió fronteras. Los medios internacionales de New York Times, BBC, Le Monde, El País publicaron portadas, reconstrucciones y cronologías del escape. Para muchos observadores extranjeros, aquello fue una muestra del poder del narcotráfico en México y de la fragilidad de las instituciones. El túnel del altiplano se convirtió en una atracción mediática. Periodistas, ingenieros y peritos visitaron el sitio para dimensionar su perfección. Medía 1,5 kilómetros, tenía ventiladores, luz eléctrica y un carril improvisado para una moto adaptada. Una obra de ingeniería clandestina sin precedentes. Las autoridades estadounidenses, por su parte, redoblaron su presión. Exigían la extradición del capo, temiendo que una tercera fuga fuera posible. Y no les faltaba razón. Guzmán ya había demostrado que, en México, ni las rejas ni los muros eran suficientes para detenerlo. El operativo que llevó a su recaptura, en enero de 2016, fue digno de un guión cinematográfico. La Marina mexicana, guiada por inteligencia estadounidense, rastreó sus movimientos en Sinaloa durante semanas. El 8 de enero, en Los Mochis, el Chapo cayó tras un enfrentamiento que dejó varios muertos. Escapó por un drenaje, emergió en una calle y robó un vehículo, pero esta vez, la suerte lo abandonó. Fue capturado de nuevo, ensangrentado, sin túnel, sin escape. Su recaptura fue presentada como una victoria. Pero para muchos, ya era tarde. El daño a la credibilidad del Estado mexicano era irreparable. En enero de 2017, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Allí enfrentó 17 cargos: narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y crimen organizado. En 2019, tras un juicio de altísima seguridad en Nueva York, fue condenado a cadena perpetua más 30 años, y enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, una fortaleza donde los prisioneros pasan 23 horas al día en celdas de concreto. Desde entonces, su voz se apagó. Ya no hay túneles ni motocicletas. Solo el eco de su propia leyenda, confinada entre muros de acero. La fuga del Chapo no solo evidenció la corrupción del sistema penitenciario. También reveló un túnel simbólico mucho más profundo, el que existe entre el México oficial y el México real, entre el Estado que promete justicia y el país que sobrevive entre la impunidad y la pobreza. Años después, aquel agujero bajo una regadera sigue siendo un recordatorio incómodo. El túnel ya no existe, pero su sombra permanece. Es el reflejo de una nación donde el crimen cavó su propio camino hacia la libertad, y donde cada ladrillo del subsuelo parece esconder una verdad que aún no se quiere mirar de frente. Cuando un criminal trasciende las páginas de sucesos y se convierte en un personaje cultural, algo profundo ocurre en el tejido social de un país. El caso de Joaquín Guzmán Loera no fue la excepción. Su historia, la del campesino pobre que llegó a dominar el narcotráfico mundial, se transformó en una narrativa de poder, astucia y tragedia, consumida con morbo y fascinación por millones de personas dentro y fuera de México. Antes de su captura definitiva, el Chapo ya era una figura conocida, pero fue después de sus fugas cuando alcanzó la categoría de mito global. Netflix, Univision, Telemundo y otras productoras internacionales se disputaron su historia. Series como El Chapo, 2017, o Narcos, México lo convirtieron en un personaje televisivo, entre el antihéroe y el villano, con una mezcla de tragedia y épica. Su nombre se volvió marca, y su rostro, ese gesto contenido, con bigote y mirada de acero, se estampó en camisetas, gorras y canciones.
En el mercado negro de Internet, surgieron perfumes, figuras coleccionables y hasta cómics inspirados en él. En redes sociales, cuentas falsas difundían supuestas frases del capo, y miles de seguidores lo defendían como el verdadero mexicano que desafió al sistema. Su imagen se transformó en un espejo de las contradicciones sociales. Mientras unos lo veían como símbolo de la impunidad, otros lo veneraban como un justiciero del pueblo. La música popular fue uno de los vehículos más potentes de su mito. Los narcocorridos, herederos del corrido revolucionario mexicano, narraron su vida con la misma cadencia que antaño se usaba para contar las hazañas de Pancho Villa o Emiliano Zapata. Grupos como los Tucanes de Tijuana, el Comandero Calibre 50 dedicaron versos a su inteligencia, su poder y su fuga. Las letras, prohibidas en algunos estados del país por enaltecer la violencia, se multiplicaron en fiestas, radios locales y plataformas digitales. El fenómeno fue tan fuerte que se volvió una forma de mitificación popular, una suerte de tradición oral moderna que mezclaba verdad y leyenda. El Chapo se convirtió, sin proponérselo, en el protagonista de una épica contemporánea, la del hombre que escapa no solo de la cárcel, sino del olvido. Más allá de la música y la televisión, el chapoísmo reflejó algo más profundo, una identidad fracturada. En las comunidades donde el Estado está ausente, el capo no es visto como un enemigo, sino como una figura de autoridad, de justicia alternativa, incluso de generosidad. Allí donde el gobierno no pavimenta caminos ni da becas, el narco financia escuelas, reparte víveres o patrocina fiestas patronales. Esa realidad alimenta un discurso simbólico en el que el Chapo representa lo que el Estado no logra ser: eficiente, cercano, temido y respetado. Para la sociología mexicana, este fenómeno se entiende como una forma de resistencia cultural frente al abandono institucional. El narco, convertido en arquetipo, ocupa el lugar que antes tuvieron los caudillos o los rebeldes. El problema es que esa resistencia viene teñida de violencia, muerte y silencios. La entrevista de Sean Penn y Kate del Castillo en 2015 fue un punto de inflexión. De pronto, el hombre más buscado del mundo aparecía en fotos con actores de Hollywood, y hablaba de sí mismo como si fuera una estrella perseguida. Ese episodio mostró hasta qué punto la frontera entre realidad y ficción se había borrado. El Chapo ya no era solo un capo, era un personaje cinematográfico interpretando su propio papel. Las plataformas de streaming y los medios occidentales lo presentaron como un genio criminal, casi comparable con figuras de ficción como Tony Montana o Pablo Escobar. Esa narrativa, aunque atractiva para el público, tuvo un efecto perverso. Romantizó la figura del narco y la desligó del horror que deja tras de sí los pueblos devastados, los miles de muertos, las familias desaparecidas. Aunque el Chapo está preso de por vida, su nombre sigue siendo una presencia incómoda para la política mexicana. Cada vez que se discuten temas como la corrupción, la seguridad o la impunidad, su sombra aparece como recordatorio. Su fuga fue, y sigue siendo, un símbolo de la fragilidad del Estado, una prueba de que el crimen organizado no solo se combate con armas, sino con justicia, educación y dignidad. En Sinaloa, su cártel sigue activo, ahora bajo el liderazgo de sus hijos los Chapitos, quienes heredan no solo su imperio, sino también el peso de su apellido. La historia continúa, y México sigue atrapado en esa espiral donde el mito y la realidad se confunden. Joaquín Guzmán Loera ya no tiene túneles por donde huir. Su celda en ADX Florence es su último territorio. 4 paredes, una ventana diminuta, 1 hora al día para ver el sol. Y sin embargo, su figura sigue libre, recorriendo corridos, series, debates y recuerdos. Es el fantasma de un país que aún no resuelve sus propias fugas, las de la justicia, la verdad y la esperanza. En última instancia, el Chapo no fue solo un criminal que excavó su escape, sino un símbolo de una nación que sigue buscando su propio camino hacia la superficie. Hay historias que, más que contarse, se encarnan. La de Joaquín El Chapo Guzmán Loera no es solo la biografía de un narcotraficante ni la crónica de una fuga asombrosa. Es, en el fondo, una radiografía moral de México, un espejo enterrado bajo tierra, donde se reflejan las sombras más hondas del país: la pobreza, la corrupción, la desigualdad y la fascinación por el poder. El Chapo no surgió de la nada. Nació en la Sierra de Badiraguato, una región olvidada, marginada, sin caminos ni escuelas, donde el Estado llega tarde o no llega nunca. En esos territorios, el narcotráfico no es una elección, sino una herencia, no una rebeldía, sino una economía paralela que sustituye al gobierno ausente.
De ahí que su historia, la del niño pobre que escaló hasta convertirse en el hombre más buscado del planeta, sea leída por muchos no como una aberración, sino como un triunfo torcido, el éxito dentro de un sistema que castiga la pobreza y premia la astucia. México no produjo al Chapo como una anomalía, sino como una consecuencia. Y mientras esa raíz siga intacta, habrá más túneles, más fugitivos, más silencios. La fuga de 2015 fue mucho más que un episodio de vergüenza institucional. Fue la metáfora perfecta del poder mexicano. Un túnel invisible que conecta el crimen con la política, los negocios con la impunidad, el miedo con la obediencia. No se trató solo de una evasión carcelaria. Fue la demostración de que el dinero, la corrupción y el silencio perforan cualquier muro, incluso el de máxima seguridad. El túnel del altiplano simboliza la arquitectura moral del país, sólida en apariencia, hueca por dentro. Y esa es quizás la lección más dolorosa que dejó el Chapo, que el crimen no solo se esconde en la sierra, sino también en los pasillos del poder. El Chapo, desde su celda en Colorado, ya no puede escapar físicamente, pero su historia sigue circulando. Cada corrido, cada serie, cada entrevista, cada meme, lo rescata del encierro y lo reinventa. México ha hecho del narco un espejo cultural, un protagonista de sus canciones, de su cine y de su identidad. Pero en esa fascinación hay también una trampa: la romantización del verdugo, el olvido de las víctimas, la normalización de la violencia. El mito del Chapo funciona como anestesia colectiva. Permite mirar el horror sin sentirlo, contar la tragedia como espectáculo. Y mientras el mito brilla, la verdad, la de las familias desplazadas, los desaparecidos, los jóvenes reclutados a la fuerza, sigue sepultada en el mismo subsuelo donde él cavó su libertad. Hoy, una década después de aquella fuga, México sigue atrapado en su propio laberinto. El nombre del Chapo aún resuena, no porque esté libre, sino porque simboliza una libertad que el país aún no conquista. La de vivir sin miedo, sin corrupción, sin violencia estructural. Cada nuevo cártel, cada masacre, cada escándalo político, parece ser una extensión del mismo túnel. El crimen no ha desaparecido, solo cambió de rostro. Y el Estado, todavía, busca una salida que no encuentra. Quizás, en el fondo, el túnel del Chapo no fue una fuga, sino un mensaje. Un mensaje excavado en silencio, dirigido a todo un país. Que cuando las instituciones son frágiles, el subsuelo se convierte en alternativa. Que cuando la justicia no baja, la tierra se abre por debajo. Joaquín Guzmán Loera pasará el resto de su vida entre muros. Pero México sigue excavando, buscando su salida hacia la luz. El verdadero túnel, ese que conecta la impunidad con la esperanza, aún no se ha terminado. Y quizás, el día que se cierre, no lo hará bajo tierra, sino en la superficie, cuando el país sea capaz de mirarse sin miedo en su propio espejo.